Antes no me pongas a transmitir, tú no estás transmitiendo. Ya. Ok. Muy bien, bueno, ya estamos transmitiendo. Antes de comenzar, tengo un anuncio. El día de hoy recibí un mensaje acerca de el hermano Nieves, por parte del hermano Nieves. No sé si el hermano Armando lo recuerde, el hermano Nieves. Yo sé que Hilda sí recuerda al hermano Nieves. Pues el día de hoy tuvo un infarto, su esposa, la hermana Dulce Nieves, tuvo un infarto y está en el hospital. El viernes van a hacerle una cirugía de corazón abierto para que estén en oración por nuestra hermana Dulce Nieves. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio entonces el día de hoy de Salmos. Como saben, todavía estamos con el asunto de la contingencia, entonces estamos con poquitos hermanos de la iglesia en un estudio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 21. Ya habíamos estudiado el capítulo 20 la semana pasada, que fue muy interesante, o por lo menos para mí lo fue. Recuerden, les voy a dar un resumen de lo que vimos la semana pasada para poder entrar hoy con el 21. La semana pasada, en el capítulo 20, nosotros estudiamos que es en esencia un canto de Israel previo a una batalla, o una batalla bélica que ellos tuvieron a Israel en contra de sus enemigos. Y David fue a hacer un holocausto. Y él, cuando levantó el holocausto, él le pidió a Dios: Señor, sálvanos y permítenos ganar y tener victoria en este encuentro bélico que vamos a tener próximamente. Entonces, eso es el tema principal del capítulo 20. Pero si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que el capítulo 20 no es considerado un salmo mesiánico. Sin embargo, podemos darle una asociación con la persona de nuestro Señor Jesucristo en los primeros 4 versículos del capítulo 20, porque esto nos muestra una asociación con Cristo o tipificación con Cristo cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní pidiéndole a Dios previo a la batalla que Él estaba a punto de tener sobre la cruz del Calvario. Y Él estaba levantando sus peticiones a Dios la noche que fue aprehendido. Entonces vamos a ver ahora el capítulo 21. El capítulo 21 va de la mano con el capítulo 20. Es imposible separarlos, no son dos salmos aislados. No es 20 y al azar está el 21. No, el 20 y el 21 tienen que ir juntos, porque el 20 es la petición que se levanta, como ya lo mencioné, por favor, sálvanos de esta contienda que vamos a tener. Vamos a tener esta guerra, esta batalla, y confiamos en que usted dará la victoria. Esa era la petición, la salvación en esta. Eso lo vimos en 24, dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Entonces David levanta holocausto en el versículo 3 del 20, y 4 y 5 estamos viendo: Señor, danos victoria en batalla. Ahora el 21 es posterior a la batalla. La batalla ya sucedió en algún punto entre el capítulo 20 y el capítulo 21. Capítulo 20 es previo a la batalla, capítulo 20 es previo a la batalla, capítulo 21 es posterior a la batalla. Y el capítulo 21 ya no es una petición, sino un agradecimiento. Es un canto de alabanza a Dios por haberles dado la victoria en esa batalla. Entonces están diciendo: gracias, Señor, porque tú hiciste esto por nosotros, tú le diste al rey victoria, nos has traído la salvación. Entonces de eso básicamente trata el 21. También tenemos que comprender que aunque el 21 tampoco es considerado un salmo mesiánico, varios de nosotros lo consideramos como tal. No nada más, por 2 razones. Porque nosotros podemos ver
en ella una tipificación de nuestro Señor Jesucristo resucitado, y también podemos ver en el capítulo 21 una tipificación de nuestro Señor Jesucristo ascendido. Okay. Entonces el 20 vemos la tipificación de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní y el sacrificio que se hizo, es decir, la redención, su muerte de cruz. 21 vemos en tipificación a nuestro Señor Jesucristo en su ascensión y su resurrección. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a comenzar. Señor Padre, damos gracias por su salvación preciosa. Gracias, Señor, porque en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, es que tenemos la victoria, porque sin Él, Señor, no hay victoria, sin Él no hay garantía, por nadie es digno fuera de la persona de su Hijo Jesucristo. No hay nadie, Señor, fuera de usted, de su Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Salvador. Gracias le damos por esta su congregación, Señor, su iglesia. Le pedimos, Señor, que cada uno de los que está aquí reunidos pueda crecer espiritualmente cada día más y aprender más de tu palabra y de quién es su Hijo Jesucristo. También gente que, Señor, que gente sea salva por medio de la predicación, que su Espíritu Santo toque vidas, corazones, que los traiga a tu conocimiento. Señor, le damos gracias por los que están viendo también por las redes sociales, que ellos al igual sean edificados, que lleguen a conocer, si no es que ya lo conocen, a Cristo como su Salvador. Gracias, Señor, por nuestro presidente Andrés Manuel, también por nuestro gobernador Alfaro, por nuestro presidente municipal, el presidente Lemus. Gracias le damos, Señor, por cada uno de las vidas de ellos, y le pedimos, Señor, que usted les guíe y les instruye también con este asunto que está sucediendo con lo del COVID. Señor, y a todos los gobernantes alrededor del mundo, Señor, que tú les des sabiduría para que ellos puedan hacer lo que es correcto para el pueblo de ellos, Señor, y ciertamente sabemos que usted hará lo que es correcto para su pueblo escogido, la iglesia. Gracias le damos por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Ahora, en este capítulo, el 21, los cantantes siguen siendo los mismos cantantes del capítulo 20, es decir, el pueblo de Israel. Si nosotros observamos en el capítulo 21, hay una leyenda ahí antes del versículo 1 que dice: alabanza por haber sido librado del enemigo. Pues están alabando porque la petición de ser librados fue en el 20. Si en el 20 es oración pidiendo la victoria, en el 21 es alabanza por haber sido librado, y dice ahí al músico principal, Salmo de David. Entonces este Salmo 21, como al igual que el 20, era un canto, se le puso música y lo cantaban como nacionalmente lo cantaban. Recuerden, todo el libro de los Salmos es el himnario hebreo. Bien, entonces ellos están alabando a Dios, y es Israel los que son los cantantes, y podemos ver aquí que ellos alaban o hablan mucho del rey. En este capítulo hablan del rey, pero lo tienen dividido en dos: tanto el rey celestial, Dios, como el rey terrenal, David. Entonces tenemos que tener cuidado con a qué rey se está refiriendo: a Dios, rey, o a David, rey. Ambos vienen en esta sección, y la forma muy fácil de observarlo es con los pronombres tú y su. Cuando habla de tú, está hablando al rey celestial. Cuando habla de su, está hablando del rey terrenal, David. Otra vez, habla de dos reyes esta sección: rey celestial, Dios; rey terrenal de los hebreos, David. Podemos ver o hacer la distinción más fácil con los pronombres tú y su, y obviamente sus conjugaciones. Entonces, tú habla de Dios Padre, rey celestial; su, rey David, rey terrenal.
Pues vamos a leerlo rápidamente. Versículo 1. El rey se alegra en tu poder. Obviamente ahí está hablando del rey David. Oh Jehová, rey celestial. Y en tu salvación, es decir, de Dios, ¿cómo se goza? ¿Quién se goza? David. Versículo 2. Lee, hablando de David, has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Pero ¿a quién se está refiriendo? El pueblo de Israel, a Dios. Dios le concedió a David estas cosas, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces, con esos pronombres, su y tú, y sus conjugaciones, podemos ver a quién está, o a quién de los dos reyes está hablando, o a quién le están cantando Israel. Le están cantando a Dios por parte de David, el rey terrenal. Pero es fácil confundirse si no tenemos eso en mente. Continuamos. Versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Versículo 4. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Muy bien. Aparentemente, por lo que se nos dice aquí que acabamos de leer, Israel estaba alabando a Dios porque su rey terrenal, es decir, David, había comprendido o había llegado, a la comprensión de ciertas cosas, y ciertas cosas habían sucedido en su vida. Número 1, en el versículo 1 nos dice que él se alegra y se goza por el Padre y la salvación que él da. Entonces, los cantantes, Israel, están diciendo: gracias Dios Padre, porque David se goza en el poder y en la salvación que es suya. La segunda cosa que vemos muy interesante que llevan a cabo este canto es en el versículo 5, que se había gloriado en la salvación de Dios y Dios le dio honra y majestad. ¿Acaso de que él se glorió y se gozó en la salvación y el poder de Dios? Dios le responde a David dándole honra y majestad. La tercera razón por este canto del capítulo 21 es porque el rey David se alegra por la presencia de Dios. Eso lo menciona el versículo 6. Porque él se goza y se alegra en la presencia de Dios, es decir, David. Esta es la razón por la cual Israel canta. Y por último, Israel canta porque el rey David confía en Jehová. Eso lo vemos en el versículo 7. Entonces, estas son, a grandes rasgos generales, las razones por las cuales el canto es levantado a Dios Padre. Otra vez, ¿por qué? Porque David se goza en la salvación y el poder de Dios, versículo 1. Y porque se gozó y se alegró en la salvación de Dios, Dios le dio a él honra y majestad, versículo 5. Tercero, el rey David se alegra, o el canto es levantado porque el rey David se alegra en la presencia de Dios con él y con el pueblo judío durante la batalla épica que tuvieron.
versículo 6. Y por último, terminan diciendo que el canto es porque David confía en Jehová, versículo 7. Bien, ahora, comencemos con los versículos 1 al 7. Vamos a tener un resumen rápido acerca de qué tratan estos primeros 7 versículos. En realidad podemos dividir de forma natural el capítulo 21 en 2 secciones. Sería del versículo 1 al versículo 7 la primera sección, y la segunda sección del versículo 7 al versículo 13. Otra vez, bueno, del 1 al 6 y del 7 al 13. Esas serían las dos divisiones naturales del capítulo 21. Muy bien. En la primera sección, o la primera división, es decir, del versículo 1 al versículo 6, vamos a ver algo muy interesante en cuestión a la tipificación con Cristo Jesús. Como ya lo mencioné en la introducción, del versículo 1 al versículo 7, es una tipificación de Cristo Jesús en cuanto a su ascensión y su resurrección. Por lo tanto, vamos a continuar. Versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Se goza, ¿por qué? Porque él sabe que la salvación ya fue efectuada. Él hizo la petición, Señor, sálvame, Señor, salva a Israel durante esta batalla en el capítulo anterior. Y ahora, como ya se lo ha concedido, pues ¿qué es lo que hace? Pues el rey se alegra, porque Jehová Dios le dio esa salvación, y se goza el rey David y dijo: ganamos la batalla, no nos morimos, estamos todavía respirando. Gracias, Señor, es por usted. Y si le queremos dar algo de aplicación básica y fácil a eso, podemos. Muchas veces a nosotros se nos olvida, hacemos peticiones a Dios: Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame con lo otro. Y en tantas ocasiones, siempre Él nos ayuda y nos protege y nos ama y nos provee. Y después del evento, pues no decimos, muchas veces, muchos de nosotros lo omitimos y no decimos: gracias, Señor, porque lo que hiciste. Tenemos que entender que Él siempre está con nosotros, y si nosotros le pedimos de todo corazón y es su voluntad contestar de esa manera, entonces Él contestará de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Pero a fin de cuentas tenemos que darle honra y gloria y agradecerle a Dios y alegrarnos con su salvación y su provisión y su providencia y su soberanía y cualquier otra cosa que es Él. Todo. Entonces debemos estar siempre en agradecimiento a nuestro Señor Dios por sus misericordias diarias. Bien, versículo pero una cosa que es interesante, no solamente, yo les mencioné que está dividido en 2 secciones, del 1 al 6 y del 7 al 13, pero también, no solamente en cuestión a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino en cuestión a David también, porque del 1 al 6, él está agradecido por batallas ya efectuadas. Del 7 al 13, si ustedes leen bien y cuidadosamente 21, 1 al 13, del 7 al 13, David e Israel están dando gracias a Dios por batallas futuras que ni siquiera se han efectuado. Como si ya se hubiesen efectuado y como si ya hubiesen tenido la batalla, la victoria de esas batallas. Otra vez, del 1 al 6, Israel, los cantantes, dan gracia a Dios por batallas y victorias pasadas, lo ya efectuado. Del 7 al 13 están dando honra y gloria a Dios por batallas aún futuras que todavía no han sido llevadas a cabo, pero lo hacen con una convicción de que Él dará la victoria. Entonces, en aplicación a nosotros hoy también,
Si Dios ya nos ha provisto en el pasado, y si Dios ya nos ha dado la victoria en el pasado, y si Dios ya nos dio la salvación en el pasado cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, si todo eso ya fue dado en el pasado, ¿por qué creemos que no lo hará en el futuro también? ¿Por qué no estamos diciendo gracias, Señor, por lo que hiciste y la victoria que tuviste y por lo que has hecho por mí en el pasado, sabiendo, Señor, que tú harás lo mismo por mí y por mi familia en el futuro? Tendremos victoria en usted, Señor, para siempre. Podemos confiar en usted, en que hizo y en que hará. El problema es de que se nos olvida la victoria que tuvimos en Cristo Jesús muchas veces. Y la provisión de Dios la olvidamos. Y olvidamos quién es Él, y muchas veces lo hacemos menos aparentemente porque se nos olvida que Él es soberano y que Él tiene control también de lo futuro y que Él va a hacer lo que es de acuerdo a su voluntad, conforme a lo que es mejor para nosotros en el futuro también, así como lo ha hecho en el pasado. Si tú no lo crees así, entonces Dios no es grande para ti. Dios no es soberano para ti. Estás haciendo a Dios menos porque estás diciendo, gracias, Señor, por lo que hiciste, pero ahorita tengo miedo del futuro. Si Dios lo hizo en el pasado, Él sigue siendo soberano para siempre. Y también en el futuro será igual. Continuamos. Versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Nuevamente esto en cuestión de la persona de Jesucristo tiene mucho que ver con el huerto de Getsemaní, la noche de su aprehensión. Pero si quieren ver la petición literal, está en el capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Y aquí es la respuesta o el resultado de esa petición, como ya lo habíamos mencionado. Versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendición de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Esto es interesante. Esto está hablando no solamente del ungimiento y la coronación del rey David, sino que está hablando de la unción y de la coronación de nuestro Señor Jesucristo también, si es que lo vemos desde el punto de vista mesiánico. Dios coronó a nuestro Señor Jesucristo. Pero el asunto es que con nuestro Señor Jesucristo la corona ya era suya. Al contrario, Él dejó su diadema en los cielos, Él dejó su corona en el cielo para venir aquí al mundo a nacer, para ser Dios encarnado. Él dejó su gloria, dejó su majestad, dejó todo lo que... Él era dueño de todo y todo lo dejó para nacer en un pesebre en Belén. Dejó su gloria, dejó su corona en el cielo para nacer pobre, para nacer en una de las familias más humildes de Israel. Dejó sus riquezas en los cielos para morir por nosotros. Vamos rápidamente a Juan capítulo 17. Este es muy famoso, este versículo, siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Juan capítulo 17 y versículo 5. Si no han leído Juan capítulo 17, se los recomiendo. Juan capítulo 17 es una joya de capítulo. Es precioso el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Pero en esta ocasión nada más vamos a leer el versículo 5. Nuevamente, Juan capítulo 17, versículo 5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo Jesús ya estaba en gloria previo a la fundación de este planeta Tierra. Él ya estaba en los cielos, a la diestra del Padre, y Él ya tenía una gloria en las alturas. Ya era rey, ya estaba coronado Él, y Él todo eso lo dejó
para venir y nacer en Belén, Efrata, en un pesebre. Pero un día, después de que Él resucitó, Él ascendió al Padre. 40 días después de su resurrección, Él ascendió al Padre. Y cuando Él ascendió, se le dio nuevamente esa gloria, la cual había sido de Él antes de la fundación, desde antes de la fundación del mundo, previo a su encarnación. Y cuando Él ascendió al Padre, nuestro Señor Dios Padre le volvió a dar esa gloria, la cual ya era suya, y fue coronado nuevamente. Salmos capítulo 21, versículo 4. Vida te demandó y se la diste. ¿De qué está hablando aquí? No nada más de David en cuestión a la victoria de la batalla, que él no murió en la batalla, sino que mantuvo su vida. No nada más está hablando de eso, sino está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él volvió a la vida, porque Él es el único que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y tuvo victoria sobre la muerte de cruz, la muerte más espantosa, una de las formas más horribles de morir, conocidas por el hombre, forma horrible de morir. Y Él tuvo victoria en esa batalla, y cuando murió, al tercer día Él resucitó para honra y gloria suya, por medio del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia. Bueno, si quieren ver el versículo de que Él es el que tiene la llave del Hades y de la muerte, eso viene en Apocalipsis 1:8, pero vamos a continuar. Y nuevamente, sabemos que este versículo de Salmos 21 está hablando de Cristo. Nuevamente, no es considerado un salmo mesiánico, y muchos argumentarían, pues está hablando de David, ¿eso qué tiene que ver con Jesús? Bueno, se puede comprobar muy fácil en el versículo 4. Dice, vida te demandó y se la diste, en largura de días eternamente y para siempre. ¿Cómo sé que no está hablando de David? Porque David murió, exactamente. David no tuvo largura de días eternamente y para siempre. David murió. Solo Cristo Jesús es quien tiene esa vida y ese trono perpetuo. Lo podemos ver también en Hechos. Sí, eso es correcto. Hechos, capítulo 2. El sermón de Pedro. Observen el sermón de Pedro aquí. El primer sermón de la iglesia, de la edad de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 29. Dice la palabra de nuestro Señor: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¡Wow! Pero seguimos leyendo ahí, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque Él nuevamente es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nuestro Señor Jesucristo, Él es quien fue resucitado y vive eternamente y para siempre. David vive ciertamente, pero no en forma corporal. Él murió, su cuerpo no fue resucitado. Cristo Jesús, ahora, nuevamente, él vive porque Él es salvo. Él fue salvo y es un santo del Antiguo Testamento. No conforma parte de la iglesia, pero
vive eternamente porque sabe en quién ha creído. Sin embargo, no resucitó. Cristo Jesús sí. Por lo tanto, Hechos capítulo 21, versículo 4, nos indica que es de Cristo quien se está hablando. Él es el que vivió y vive eternamente y para siempre. El que fue, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien. Tengo otro versículo aquí, no sé por... ya vi. Vamos rápidamente a Hebreos. Hebreos capítulo 7 y versículos 24 al 26. Hebreos 7, 24 al 26. Dice la palabra de nuestro Señor. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, Cristo Jesús. Él permanece para siempre porque Él es el eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. Él es de quien habla Salmos capítulo 21 y versículo 4. Por lo tanto, aunque 20 y 21 no son mencionados como mesiánicos, sin duda alguna lo son. Tuve un momento de dudas de que si verdaderamente eran mesiánicos o no. Pero después de haber estudiado el 21, estoy convencido de que son mesiánicos. Bien, vamos a continuar. Versículos 5 y 6. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Ahora que Cristo resucitó, Él está en la presencia de Dios y Él se goza estando a la diestra del Padre en las alturas. Él ha recuperado su gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. Ahora Él ya está en los cielos, coronado de honra y de gloria, esperando volver a venir un día por su iglesia. Como lo mencioné, el capítulo 21 está dividido en dos secciones, del 1 al 7 o del 1 al 6 y del 7 al 13. Alabanza por bendiciones pasadas y alabanza por bendiciones futuras, por victorias futuras, perdón. Y ahora lo que vamos a ver para la próxima estudio es a partir del versículo 7, del 7 al 13, aquí lo vamos a dejar, pero del 7 al 13, la alabanza por cuestiones futuras tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ahora ya resucitó, ya ascendió, ya es coronado de gloria y como lo mencioné, ahora estamos esperando como iglesia que Él venga por segunda vez y venga y nos lleve con Él. Pero en su segunda venida Él va a venir con ira, va a venir con furia, va a venir con juicio en contra de este mundo que le ha rechazado como su Señor y Salvador. Y habrá juicios. Y Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. De eso hablan los versículos 7 al 13. Vamos a leerlos rápidamente para dejarlos picados. Y la semana que entra lo veremos en detalle. 7 al 13 dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Si observan, es tiempo futuro. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Todo eso es futuro.
Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Todo eso es futuro, desde los 7 años de tribulación en adelante, o hasta el final, hasta el inicio del milenio. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poder, por la gloria que Él tendrá en juicio futuro, cuando el momento sea el adecuado. Esto es conocido en la Biblia también, aparte de los 7 años de tribulación y muchas otras formas de llamarlo, pero también es el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob, es decir, Israel. Y Israel, de quien estamos teniendo estos estudios aquí en Salmos, es Israel que va a estar en angustia durante ese tiempo de juicio, un tiempo futuro, el cual va a ser muy duro para el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios. Muy bien, aquí lo vamos a dejar entonces, y espero que haya sido de bendición estos primeros 6-7 versículos, el inicio de ahora sí los salmos mesiánicos que son muy conocidos, que es el Salmos 22, 23, 24. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por sus ricas y preciosas bendiciones que derrama sobre nosotros a diario. Señor, gracias por su palabra, y le pedimos, Señor, que podamos aprender más de ella, Señor, y entender que debemos de alabarle, Señor, no nada más simplemente por las victorias pasadas, sino entender que hay victorias futuras, Señor, por las cuales nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos también por su salvación, no solamente lo pasado, sino lo que hará. Señor, gracias por ser nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo, porque usted hizo, está haciendo y hará. Nos ha santificado, somos santificados y seremos santificados completamente en un tiempo futuro. Usted fue profeta, es nuestro sumo sacerdote y será Rey de Reyes en un futuro. Gracias, Señor, porque la victoria aún está por llegar. Todavía la victoria se hizo en la cruz del Calvario, pero la ejecución o la manifestación de esa salvación está aún por verse, Señor. Por lo tanto, le damos gracias por las victorias futuras, que son todas suyas. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.